Imagina caminar en medio de la noche por un bosque espeso y silencioso, solo con la luz de una linterna que parpadea cada tanto, y entonces, entre la niebla, vislumbras una casa. A simple vista, parece abandonada, con ventanas rotas y madera desgastada, cubierta por una capa de musgo y enredaderas que trepan por las paredes como si la naturaleza estuviera reclamando su espacio. La casa está allí, imponente, rodeada de un silencio tan profundo que parece absorber cualquier sonido, y sin embargo, algo en ella parece atraer irremediablemente. Se decía que hacía años nadie vivía allí, que alguna familia la habitó hasta que, una noche de invierno, desaparecieron sin dejar rastro. Solo los rumores se quedaron, historias susurradas sobre ruidos extraños, luces que se encendían solas en medio de la madrugada, y gritos que salían de la casa y se desvanecían en el aire helado. Pero las historias son solo eso, hasta que te atreves a dar el primer paso hacia la entrada, y entonces algo cambia. Al cruzar el umbral, el aire parece volverse denso, pesado, como si estuviera cargado de una energía antigua y hostil. La linterna ilumina las paredes cubiertas de grietas y manchas oscuras que recuerdan al moho, pero al acercarte te das cuenta de que no lo son. Son marcas, como rasguños largos, desesperados, como si alguien hubiera intentado salir. El pasillo que tienes frente a ti es estrecho y oscuro, y la única fuente de luz proviene de una pequeña ventana al final, aunque parece que la luz apenas llega a penetrar el espesor de la oscuridad. Sigues avanzando, con el corazón latiendo cada vez más rápido, y escuchas algo, una especie de susurro, casi imperceptible, pero presente. Te convences de que debe ser el viento, pero, a medida que caminas, el sonido se hace más claro, más inquietante, como si alguien estuviera hablando al oído de otra persona en la habitación contigua. No puedes entender las palabras, pero el tono te transmite una urgencia oscura, un lamento profundo. Sin querer, te encuentras moviéndote en dirección al sonido, avanzando por el corredor hasta que encuentras una puerta entreabierta. El olor a humedad y descomposición te golpea antes de que puedas siquiera asomarte, y por un instante dudas, sientes el impulso de salir corriendo. Pero algo te dice que necesitas seguir, que esa habitación guarda una respuesta. Al abrir la puerta por completo, la linterna ilumina una estancia pequeña, con muebles viejos cubiertos de polvo, y en el centro de la habitación, una vieja mecedora, balanceándose lentamente, como si alguien acabara de dejarla. No hay nadie. Y sin embargo, la mecedora sigue moviéndose, rechinando en un ritmo lento y constante, resonando en el silencio como un eco que no parece tener fin. Te acercas, la linterna en alto, tratando de encontrar alguna explicación, pero a medida que lo haces, sientes que no estás solo. La piel se te eriza, y entonces, detrás de ti, el susurro regresa, esta vez mucho más claro. Es una voz, tenue, femenina, cargada de tristeza. No entiendes las palabras, pero sientes su significado, es una advertencia. Estás en peligro. Al girarte, no ves a nadie, pero el miedo se ha instalado profundamente en tu interior. Intentas salir de la habitación, pero al cruzar la puerta, el sonido de pasos resuena a tus espaldas. Al principio son lentos, como si alguien estuviera moviéndose con cautela, y luego, se aceleran. El miedo se convierte en pánico cuando te das cuenta de que esos pasos no son tuyos, y comienzas a correr, tratando de llegar a la salida. Pero el pasillo parece más largo, como si la casa misma estuviera cambiando, retorciéndose para atraparte en su interior. Llegas a una escalera que parece descender a un sótano, aunque estás seguro de que cuando entraste no la viste. Pero hay algo en ti que necesita bajar, una fuerza extraña que te impulsa hacia la oscuridad que yace bajo la casa. La linterna ilumina las escaleras de madera podrida, y el sonido de tus pasos resuena en eco mientras desciendes. Con cada peldaño que bajas, el susurro se vuelve más fuerte, transformándose en un llanto, un grito desgarrador que parece llenar cada rincón de aquel sótano. Al llegar al final de las escaleras, te encuentras en una habitación completamente oscura, apenas iluminada por la linterna que sostienes tembloroso. El suelo está cubierto de tierra húmeda, y en el centro de la habitación, una figura está arrodillada, dándote la espalda. Es una mujer,
su cabello enmarañado cae sobre sus hombros, y aunque no puedes verle el rostro, sientes su tristeza y desesperación como una onda que emana de ella y te inunda. Intenta retroceder, pero tus pies no responden, y entonces, como si ella sintiera tu presencia, la mujer comienza a girar la cabeza lentamente, hasta encontrarte con su mirada. Sus ojos están vacíos, oscuros, pero reflejan un dolor inmenso, un sufrimiento que no es de este mundo. En su boca, una sonrisa distorsionada parece retorcerse, y con una voz rota, apenas audible, te susurra, no debiste venir. De repente, la linterna comienza a parpadear, y en un instante, el sótano queda sumido en la oscuridad total. Sientes el aire frío a tu alrededor, como si cientos de manos invisibles intentaran alcanzarte. La linterna vuelve a encenderse, y esta vez, la mujer está de pie, frente a ti, tan cerca que puedes sentir el frío de su aliento en tu rostro. Quieres gritar, pero el miedo te ha robado la voz. Desesperado, intentas moverte, correr hacia las escaleras, pero la salida parece cerrarse frente a ti. La figura comienza a reír, una risa hueca que retumba en las paredes, y de repente, te sientes arrastrado, como si algo invisible te empujara hacia el centro de la habitación. Caen lágrimas por tus mejillas, no sabes si de miedo o de resignación, y entonces, lo entiendes, esta casa, esta figura, nunca permitirá que te vayas. Eres parte de ella ahora. En el último destello de la linterna, ves en las paredes nombres tallados en la madera, cientos de nombres, y al final, el tuyo, recién inscrito, como si la casa te hubiera reclamado oficialmente. La figura se acerca una última vez, y en su mirada, descubres una tristeza infinita, como si ella también hubiera sido atraída aquí alguna vez, como si esta maldición fuera un ciclo que nunca termina. Entonces, el silencio vuelve a envolverlo todo, y la linterna se apaga por completo. Ahora, solo queda la oscuridad. Imagina una casa solitaria al final de un camino serpenteante, perdida entre los árboles de un bosque que parece eterno. A simple vista, parece olvidada, como si los años hubieran pasado sobre ella, y el tiempo la hubiera marcado con grietas y un musgo verdoso que se aferra a las paredes. Sin embargo, esta casa guarda un secreto, uno que pocos conocen y muchos han intentado olvidar. Lo que estás a punto de escuchar es una historia de aquellos que se atrevieron a cruzar el umbral de esa puerta, atraídos por algo inexplicable, y encontraron en ella algo peor que el vacío. Era invierno cuando Adriana y su esposo Miguel compraron la casa. Habían llegado a la zona buscando un lugar donde empezar de nuevo, lejos del bullicio de la ciudad, donde pudieran dejar atrás una pérdida dolorosa, una tragedia que no les permitía avanzar. Con la nieve cubriendo el paisaje, la casa parecía un refugio, cálida y acogedora en medio de un bosque profundo. La fachada desgastada les pareció un toque de historia, como si aquellas paredes antiguas guardaran memorias de tiempos mejores. Sin embargo, con el paso de los días, la calidez se transformaría en una pesadilla de la que jamás podrían escapar. La primera noche, ambos escucharon ruidos extraños en la planta baja, un murmullo que parecía venir del sótano, que resonaba débil pero insistente. Adriana intentó ignorarlo, pensando que sería el crujir de la madera vieja, pero el sonido continuaba, persistente, como si alguien intentara hablar en voz baja justo debajo de su habitación. Aquello la inquietó, pero Miguel le aseguró que se trataba de tuberías o tal vez de roedores que habían encontrado refugio del frío. Sin embargo, en el fondo, Adriana sentía que había algo más. Al tercer día, mientras Miguel estaba en la ciudad comprando suministros, Adriana decidió explorar la casa. Había algo en el ambiente que la hacía sentir observada, como si cada habitación tuviera su propia historia, cada espacio ocultara una presencia que ella no podía ver. La casa era más grande de lo que parecía, con corredores que serpenteaban y puertas que llevaban a rincones oscuros y llenos de polvo. Pero lo que más le llamaba la atención era la puerta al sótano. Una puerta de madera, mucho más antigua que el resto, cerrada con una cerradura grande y oxidada. Esa tarde, mientras observaba aquella puerta, escuchó un sonido suave y apenas perceptible que venía de detrás de ella. Parecía un sollozo, una voz que, por un momento, sonó como la de un niño pequeño.
Su corazón dio un vuelco y, sin pensarlo, pegó la oreja a la puerta, intentando escuchar mejor. Lo que oyó la heló por completo, un lamento largo y profundo, como si alguien estuviera atrapado allí, esperando ser liberado. Sin embargo, cuando Miguel regresó y ella le habló de sus temores, él insistió en que eran solo imaginaciones suyas, que estaba demasiado ansiosa. Esa noche, Adriana despertó sobresaltada. Un fuerte golpe resonó en el pasillo frente a su habitación, seguido de un sonido de arrastre. Miguel seguía dormido, y ella, con el corazón latiendo a mil, tomó una linterna y salió al pasillo. La casa estaba sumida en una oscuridad absoluta, y el pasillo parecía más largo de lo que recordaba, como si se extendiera mucho más allá de lo que había visto durante el día. Y ahí, en el fondo, una figura apareció de la nada, una sombra infantil, apenas visible, que parecía observarla con una tristeza infinita. Adriana quedó paralizada, sintiendo el frío invadir su cuerpo, y cuando la figura comenzó a acercarse, sus pasos eran lentos y silenciosos. Cuando intentó gritar, la sombra desapareció, dejando solo un eco en la oscuridad. Corrió de regreso a su habitación y despertó a Miguel, temblando, tratando de explicarle lo que había visto, pero él solo la miró confundido, intentando calmarla. Sin embargo, algo en él parecía estar diferente desde que habían llegado a esa casa. Sus ojos tenían una frialdad que Adriana no recordaba, como si Miguel también se hubiera vuelto parte de aquella oscuridad. Al día siguiente, Adriana encontró un viejo cuaderno en el sótano, escondido entre las tablas del suelo, cubierto de polvo. Lo abrió con manos temblorosas y, al leerlo, descubrió una historia que la dejó sin aliento. En esas páginas, alguien había relatado la vida de una familia que había habitado la casa muchos años atrás. Eran notas confusas, llenas de palabras borrosas y manchas de tinta que parecían lágrimas. Había un niño en esa familia, un niño que había desaparecido, y un lamento final que solo decía, nunca te dejará ir. Con el cuaderno en sus manos, Adriana decidió enfrentar la puerta del sótano una vez más, convencida de que allí encontraría respuestas. Esta vez, armada de valor, forzó la cerradura y descendió los escalones de madera, que crujían bajo su peso. El sótano estaba helado y oscuro, y cuando llegó al fondo, vio algo que la hizo retroceder. Había una cuna antigua en el centro de la habitación, cubierta de polvo, con una pequeña muñeca rota en su interior. Junto a la cuna, una pequeña figura estaba arrodillada, su cabeza baja, y cuando Adriana iluminó la figura con la linterna, el niño alzó la cabeza. Tenía los ojos vacíos, sin brillo, y una expresión de tristeza que se le quedó grabada en el alma. Sin decir una palabra, el niño extendió su mano hacia ella, como pidiendo ayuda, pero Adriana sintió que algo la detenía, algo que la obligaba a retroceder. Cerró la puerta del sótano con todas sus fuerzas y corrió hasta la salida de la casa, pero al abrir la puerta, encontró a Miguel parado en el umbral, mirándola con una sonrisa que no parecía suya. Sus ojos reflejaban la misma oscuridad que había visto en el niño. Esa noche, Adriana supo que estaba atrapada, que la casa no la dejaría salir. Se sintió prisionera, rodeada de esas paredes que parecían palpitar, que parecían respirar. Cada vez que intentaba huir, Miguel la detenía, con una calma inquietante, y entonces comprendió que él también había sido atrapado, que la casa lo había tomado de una forma que no podía entender. Las semanas pasaron, y Adriana fue perdiendo toda esperanza. Sus días se convirtieron en una niebla de miedo y resignación. Hasta que, una noche, escuchó la voz del niño de nuevo. Esta vez, no había tristeza en sus palabras, había odio. «Estás aquí para siempre», susurró la voz, como un eco que resonaba en cada rincón de la casa. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver a Adriana ni a Miguel. La casa sigue allí, al final del camino, esperando, mientras susurra sus secretos oscuros a quien se atreva a escuchar. Dicen que, en las noches más silenciosas, es posible escuchar el sonido de una cuna balanceándose, y el eco de una risa que no parece de este mundo. En el corazón de un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, se erguía una imponente mansión conocida como la Casa Aranda.
Con sus ventanas cubiertas de polvo y un jardín enredado en maleza, la casa parecía un vestigio de un pasado lleno de historias. Las leyendas que rodeaban a la casa Aranda eran susurros en las noches de tormenta, nadie se atrevería a entrar. Pero, ¿qué secretos escondía realmente aquella casa? ¿Acaso las sombras que acechaban en sus pasillos guardaban una historia que anhelaba ser contada? En esta narración, te llevaré a un viaje que entrelaza el miedo, el terror y la tristeza en un giro inesperado que cambiará todo lo que creías saber sobre la casa Aranda. La casa Aranda había permanecido cerrada durante décadas, y la única persona que parecía recordar su historia era el anciano del pueblo, don Manuel. Con su voz temblorosa, contaba a los curiosos cómo Isabel Aranda, la última moradora, había desaparecido sin dejar rastro una fatídica noche de otoño. Algunos afirmaban que había hecho un pacto con fuerzas oscuras, mientras otros susurraban que su espíritu aún vagaba por los corredores, buscando algo que había perdido. Sin embargo, la curiosidad de algunos jóvenes pronto se transformó en un desafío, y un grupo de amigos decidió explorar la casa en busca de respuestas. Con un par de linternas y el coraje típico de la juventud, Ana, Marcos, Sofía y Luis se aventuraron hacia la mansión al caer la noche. El aire se tornaba más frío con cada paso que daban, como si la casa misma los estuviera desafiando a entrar. Al cruzar el umbral de la puerta principal, un escalofrío recorrió sus espinas. La atmósfera estaba impregnada de un silencio opresivo, roto únicamente por el sonido de sus respiraciones entrecortadas. Las paredes de la casa parecían susurrar historias olvidadas, y cada crujido del suelo parecía advertirles que no estaban solos. Ana, con su espíritu aventurero, se adentró más en la oscuridad, sintiendo que la curiosidad la guiaba hacia un destino desconocido. Pero a medida que exploraban las habitaciones desmoronadas, comenzaron a sentir que algo los observaba. Un escalofrío les recorría la espalda, y una sensación de inquietud se instaló en sus corazones. Mientras Sofía exploraba la biblioteca polvorienta, se topó con un libro antiguo que parecía fuera de lugar. Al abrirlo, una serie de fotografías se deslizaron hacia el suelo, revelando a Isabel Aranda en diferentes etapas de su vida, sonriente en una fiesta, abrazando a un niño pequeño, y en una imagen final, con una expresión de desesperación que helaba la sangre. La inquietud aumentó, y Ana, al ver las fotos, sintió una conexión instantánea con la mujer de las imágenes. Era como si el destino las hubiera unido a través del tiempo. Mientras tanto, Luis y Marcos exploraban el sótano, atraídos por un tenue resplandor que emanaba de una habitación al fondo. Al abrir la puerta, se encontraron con un viejo altar cubierto de velas derretidas y símbolos extraños dibujados en las paredes. Un aroma a hierbas secas llenaba el aire, y en el centro del altar había un cuaderno desgastado. Luis lo abrió, y las páginas estaban llenas de rituales oscuros y descripciones de cómo comunicarse con el más allá. Un escalofrío les recorrió la espalda, podían sentir que estaban tocando algo que debía permanecer oculto. De repente, un grito desgarrador resonó desde el piso superior. Sofía y Ana corrieron hacia el sonido, encontrando a Marcos con el rostro pálido y temblando de miedo. «Vi algo en el espejo», balbuceó. Con la adrenalina a flor de piel, decidieron investigar. Se dirigieron al salón, donde un gran espejo antiguo colgaba en la pared. Al acercarse, notaron que su reflejo parecía distorsionado, como si la superficie del cristal estuviera viva. Fue entonces cuando la atmósfera se tornó pesada, y una sombra oscura se deslizó detrás de ellos, atravesando el espejo. Sofía se atrevió a tocar el cristal, y, en ese instante, la sombra emergió con un susurro helado. «Ayúdame», decía la voz, envolviendo a los jóvenes en un manto de terror. La figura se volvió más clara, era Isabel, pero su rostro estaba marcado por la tristeza y la desesperación. Ana, sintiendo un impulso inexplicable, decidió hablar. «¿Qué necesitas, Isabel?», preguntó, su voz temblorosa. La figura pareció estremecerse ante su llamada, y el ambiente se volvió aún más denso. Isabel extendió una mano hacia Ana, pero su mirada era la de alguien atrapado entre dos mundos, como si no pudiera cruzar completamente al mundo de los vivos.
Debes encontrar lo que perdí, susurró la sombra. Está en la casa, y es lo único que me mantendrá en paz. La figura desapareció tan repentinamente como había llegado, dejando a los amigos atónitos y llenos de miedo. El espejo volvió a su estado normal, pero el eco de su súplica resonaba en sus corazones. Decididos a ayudarla, el grupo se separó, buscando pistas en las habitaciones de la mansión. Sofía se dirigió a la habitación de Isabel, donde encontró un diario escondido debajo de una tabla del suelo. Al abrirlo, las páginas revelaron la historia de un amor perdido y un niño que había desaparecido. Isabel había estado buscando a su hijo, quien había desaparecido trágicamente años atrás. La tristeza se apoderó de Sofía al leer sobre la desesperación de la madre. Mientras tanto, Ana y Luis encontraron un viejo mapa en la biblioteca. El mapa parecía marcar lugares dentro de la casa, y uno de ellos estaba ubicado en el jardín. Intrigados, decidieron investigar, siguiendo las indicaciones del mapa. Al salir, la luna brillaba intensamente, iluminando el camino entre las sombras de los árboles. Pero en el aire había un cambio, el viento soplaba con fuerza, y el ambiente parecía cargado de una tensión palpable. Cuando llegaron al lugar indicado en el mapa, descubrieron una pequeña losa de piedra cubierta de hierba. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzaron a cavar, sintiendo que se acercaban a una revelación. Después de unos minutos de esfuerzo, encontraron una caja de madera antigua, manchada y desgastada por el tiempo. Ana la abrió con cuidado, y dentro hallaron un medallón y una carta. El medallón contenía una foto de Isabel con su hijo, sonriendo felices. La carta, llena de lágrimas y palabras de amor, hablaba de la promesa de Isabel de encontrar a su hijo, sin importar lo que costara. Pero había un rayo de esperanza en las palabras: siempre estarás conmigo, mi amor. Nunca te dejaré ir. En ese momento, Ana comprendió que lo que Isabel había perdido no era solo un hijo, sino la conexión con el amor que había dado sentido a su vida. Con el medallón en mano, el grupo se reunió nuevamente en el salón. Sofía compartió lo que había encontrado en el diario, y juntos comprendieron que debían realizar un ritual para liberar a Isabel. Siguiendo las instrucciones del cuaderno que Luis había encontrado en el sótano, decidieron llevar a cabo el ritual en el salón donde había aparecido la sombra. Mientras preparaban el espacio, la casa parecía cobrar vida. Los muebles chirriaban, las sombras danzaban en las paredes, y un viento gélido se colaba por las rendijas de las ventanas. Con el corazón en la mano, comenzaron a recitar las palabras del ritual, sintiendo que algo poderoso se movía en el aire. De repente, la luz del salón se apagó, y una risa macabra resonó en la oscuridad. Al encender las linternas, se dieron cuenta de que las sombras habían tomado forma. Figuras etéreas rodeaban el salón, observándolos con ojos vacíos. «No te vayas, Isabel», gritó Ana, su voz resonando en la penumbra. «Estamos aquí para ayudarte». Las sombras se agitaron, y la figura de Isabel apareció nuevamente, más intensa que antes. «¿Qué has traído para mí?», preguntó, su voz cargada de desesperación. Ana, con el medallón en la mano, lo levantó hacia Isabel. «Esto es tuyo. Tu hijo siempre ha estado contigo, y ahora lo sabes». Al tocar el medallón, la expresión de Isabel cambió. El terror se disipó, y una luz brillante comenzó a emanar de su figura. Las sombras a su alrededor comenzaron a disolverse, como si fueran atraídas hacia la luz. Isabel sonrió, su rostro iluminándose con una paz que nunca había conocido. «Gracias», susurró, y en un instante, desapareció, dejando atrás un aire de calma. La casa tembló, como si la liberación de Isabel hubiera desatado un poderoso cambio. Un viento suave envolvió a los amigos, llevándose consigo el miedo y la tristeza que habían cargado durante tanto tiempo. Mientras se abrazaban, un sentimiento de felicidad y alivio los invadió. La casa Aranda, que había sido un lugar de sombras, se llenó de luz. Pero cuando pensaron que todo había terminado, un último susurro flotó en el aire.
Siempre estaré con ustedes, resonó la voz de Isabel, y los amigos, aún temerosos, sonrieron. Habían liberado a un alma perdida, y aunque la casa había guardado su secreto por años, ahora era un lugar donde las historias de amor podían vivir, resonando en el corazón de aquellos que se atrevieran a entrar. Con el alba asomando en el horizonte, Ana, Marcos, Sofía y Luis abandonaron la casa Aranda. No solo llevaban consigo el recuerdo de Isabel, sino también una conexión inquebrantable entre ellos. La casa, ahora silenciosa y en paz, les había enseñado que el amor perdura, incluso más allá de la muerte, y que cada rincón de un lugar, por más oscuro que sea, puede convertirse en un faro de esperanza. Al alejarse, Ana miró una última vez hacia la mansión, y en su corazón, sabía que siempre llevaría consigo la historia de la casa Aranda. Una historia que, aunque marcada por el miedo y la tristeza, había encontrado su redención en la luz del amor. Y así, la casa Aranda, un lugar de terror en el pasado, se convertía en un símbolo de esperanza y valentía, recordando a todos que, incluso en la oscuridad, siempre hay una salida hacia la luz. En un rincón olvidado de un pueblo perdido en el tiempo, se alzaba la Casa de las Sombras, un antiguo edificio de piedra que parecía haberse detenido en su propia historia. Las leyendas que la rodeaban hablaban de ruidos extraños y sombras danzantes que recorrían sus pasillos, haciendo que la curiosidad y el miedo coexistieran en la mente de los lugareños. Aquella casa había estado deshabitada durante años, pero la llegada de un grupo de adolescentes decididos a desentrañar sus misterios cambiaría el destino de la Casa de las Sombras para siempre. Una fría noche de octubre, Ana, Pedro, Clara y Tomás decidieron que era el momento de enfrentar sus miedos y explorar la mansión. Con linternas en mano y un mapa del pueblo en la otra, se acercaron a la casa, sintiendo que un aire pesado y tenso envolvía el lugar. La puerta de entrada, desgastada por el tiempo, se abrió con un chirrido que resonó en el silencio de la noche. Al cruzar el umbral, la sensación de ser observados se apoderó de ellos. Las paredes estaban cubiertas de retratos de antiguos moradores, y cada mirada de los rostros enmarcados parecía seguirlos, intensificando la inquietante atmósfera. Mientras exploraban las habitaciones, un escalofrío recorrió la espalda de Ana. Fue entonces cuando escucharon un leve susurro, como un eco lejano que parecía provenir del fondo de la casa. Decididos a descubrir su origen, siguieron el sonido hasta llegar a una amplia sala en el corazón de la mansión. En el centro de la sala había una gran mesa cubierta de polvo y un candelabro de cristal, cuya luz parpadeante arrojaba sombras temblorosas en las paredes. Clara, la más valiente del grupo, se acercó a la mesa y notó un diario desgastado que parecía esperar ser descubierto. Al abrirlo, las páginas revelaron la vida de una familia que había vivido en la casa, las alegrías, los amores, y sobre todo, la tragedia que había marcado su destino. Al leer sobre la desaparición misteriosa de la hija menor, el ambiente se volvió aún más denso. «Debemos seguir investigando», propuso Pedro, su voz cargada de nerviosismo. Mientras continuaban su búsqueda, cada paso resonaba como un tambor en el silencio sepulcral, y el eco de sus risas se convirtió en un murmullo inquieto. Fue entonces cuando escucharon un estruendo proveniente del piso superior, un ruido que sonaba como si alguien hubiera caído. Sin pensarlo dos veces, subieron las escaleras de madera crujiente. Al llegar al segundo piso, se encontraron con un largo pasillo flanqueado por puertas cerradas. El susurro se hacía más fuerte, como si llamara a cada uno de ellos. «Es solo el viento», intentó tranquilizarlos Tomás, aunque su mirada traicionaba su creciente temor. Al abrir la primera puerta, encontraron una habitación vacía, excepto por un viejo espejo cubierto de polvo. Al acercarse, Clara se quedó hipnotizada por su reflejo, pero algo en el espejo la inquietó. «¿Lo ven?» «Hay algo detrás de mí», murmuró, y al girarse, no había nada. Un escalofrío recorrió la habitación, y todos sintieron que una presencia los rodeaba. Sin embargo, en lugar de huir, su curiosidad los llevó a seguir adelante. Al entrar en la siguiente habitación, se encontraron con un armario antiguo. Mientras Pedro lo abría, una ráfaga de aire frío los envolvió, apagando la luz de sus linternas. La oscuridad se volvió densa,
y el miedo comenzó a apoderarse de ellos. «Debemos salir de aquí», dijo Ana, su voz temblando. Pero antes de que pudieran dar un paso, la puerta se cerró de golpe tras ellos. La desesperación creció cuando se dieron cuenta de que estaban atrapados. El susurro se convirtió en un lamento, una melodía triste que llenaba la habitación. En medio de la oscuridad, Clara encontró la fuerza para hablar. «¿Quién está ahí? ¿Qué quieres de nosotros?». Al pronunciar estas palabras, una figura etérea emergió del rincón de la habitación, una sombra que se transformó lentamente en la imagen de una joven con ojos tristes y un vestido blanco desgastado. «Soy Elena», dijo la figura, su voz suave y melancólica. «He estado atrapada aquí durante años. Busco ayuda». Los adolescentes, paralizados por el miedo, escucharon atentamente. Elena explicó que había vivido en la casa con su familia, pero un trágico evento había separado sus almas, condenándola a vagar eternamente en busca de paz. Ella les reveló que para liberarla debían encontrar un objeto sagrado que había sido ocultado en la casa, el único vínculo que la ataba a este mundo. «Debemos encontrarlo», dijo Ana, sintiendo que la empatía por Elena superaba su miedo. «¿Dónde lo escondiste?». La figura de Elena les indicó que debía ser buscado en el sótano, un lugar que había sido sellado después de su muerte. Con el corazón en la mano y un renovado sentido de determinación, decidieron que debían enfrentar sus miedos más profundos y descender al sótano. La puerta del sótano estaba cubierta de telarañas, y al abrirla, un olor a humedad y moho inundó sus sentidos. La luz de sus linternas apenas iluminaba el camino, y la atmósfera se tornó opresiva. Cada paso resonaba en las paredes de piedra, creando un eco que parecía amplificar su miedo. Pero, impulsados por la promesa de liberar a Elena, continuaron avanzando. Al llegar al fondo de las escaleras, se encontraron en una sala oscura, repleta de cajas y muebles cubiertos de polvo. De repente, una voz gutural resonó en el aire, y las sombras comenzaron a danzar a su alrededor. «No están autorizados a estar aquí», advertía una voz grave, emanando de una figura oscura que parecía surgir de las paredes. Era el espíritu del padre de Elena, un hombre atormentado que había perdido a su familia y que ahora defendía la casa de cualquier intruso. «Déjenos ir», gritó Tomás, pero el espíritu se abalanzó sobre ellos, una manifestación de dolor y rabia. En ese momento, Clara recordó las palabras de Elena, el objeto sagrado. Con una valentía inesperada, se adelantó y comenzó a buscar frenéticamente entre las cajas. Finalmente, encontró un pequeño relicario, desgastado pero aún brillante. Lo levantó en alto, y al instante, el ambiente cambió. El espíritu del padre de Elena pareció titubear, su rostro una mezcla de rabia y dolor. «¿Qué has encontrado?», preguntó, su voz temblando. «Es un relicario de amor», respondió Clara, sintiendo que la conexión con Elena se hacía más fuerte. «Es la clave para liberar su alma». Al pronunciar estas palabras, el relicario comenzó a brillar intensamente, llenando la habitación con luz. La figura del padre se congeló, y el lamento que había resonado en el sótano se transformó en un grito desgarrador. «No, no puedes llevarte a mi hija», gritó, pero en el fondo, había un rayo de esperanza en su voz. Con el relicario en mano, Clara se acercó a la figura de Elena, quien parecía estar atrapada entre dos mundos. «Toma esto, Elena. Es tu camino hacia la libertad», dijo, extendiendo el relicario hacia ella. La luz del objeto resonó en el aire, y la figura de Elena comenzó a brillar con una intensidad deslumbrante. «Gracias», susurró Elena, y en un instante, la sombra del padre se desvaneció, dejando atrás un aire de paz. La luz iluminó el sótano, y todos sintieron como la opresión se disipaba. Elena, con una sonrisa de gratitud, se desvaneció en un haz de luz, dejando una sensación de calma en el ambiente. La casa, que antes había estado cargada de sombras y lamentos, ahora parecía haber encontrado su paz. La sensación de angustia se desvaneció, y la atmósfera se tornó en una calma inesperada. Los adolescentes, todavía temblando de emoción,
supieron que habían liberado a una alma atrapada. Al salir de la casa, el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos. Miraron atrás hacia la casa de las sombras, ahora silenciosa y en paz. Habían enfrentado sus miedos y habían hecho lo impensable, liberar a Elena y su familia de la tristeza que había marcado su hogar. ¿Qué haremos con la historia de esta casa?, preguntó Ana, sintiendo que la experiencia había dejado una huella profunda en sus corazones. La contaremos, respondió Pedro, con una determinación renovada. Debemos recordar que incluso en los lugares más oscuros, siempre hay esperanza. Así, la Casa de las Sombras, que había sido un lugar de miedo y desesperación, se convirtió en un símbolo de redención y amor. Los adolescentes aprendieron que los lazos familiares y la empatía pueden trascender incluso la muerte, y que la luz siempre puede prevalecer sobre la oscuridad. Y aunque las sombras de la casa nunca desaparecieron por completo, ahora llevaban consigo la historia de Elena, un eco de esperanza que resonaría en el pueblo para siempre. La Casa de las Sombras, una vez un lugar de terror, se transformó en un recordatorio de que el amor y la luz pueden siempre vencer a las sombras, y que el eco de una vida vivida con amor perdura eternamente. En un remoto pueblo rodeado de densos bosques, se erguía la Casa de los Lamentos, un antiguo edificio de ladrillo y madera que parecía estar atrapado en el tiempo. La casa, con sus ventanas oscuras y sus puertas desgastadas, albergaba secretos que los aldeanos susurraban en voz baja, especialmente en las frías noches de invierno. Decían que quien cruzara sus umbrales nunca regresaría igual, y que las paredes estaban impregnadas de la tristeza de aquellos que habían habitado allí. Pero, ¿qué era lo que realmente ocurría en su interior? En esta historia, te llevaré a un viaje donde el miedo, el terror y la tristeza se entrelazan, revelando un giro inesperado que cambiará la forma en que percibes la vida y la muerte. La leyenda de la Casa de los Lamentos giraba en torno a una familia que había desaparecido misteriosamente hace décadas. Los padres, Carlos y Marta, y sus 3 hijos pequeños, desaparecieron sin dejar rastro una noche de tormenta. Nadie supo nunca qué les había pasado, pero los ecos de sus risas se convirtieron en lamentos que resonaban en las paredes de la casa. Los niños del pueblo evitaban acercarse, y los adultos no osaban hablar del lugar, temerosos de despertar a lo que pudiera estar acechando en su interior. Una noche de luna llena, un grupo de 4 amigos, Clara, Javier, Sofía y Marco, decidió que era hora de enfrentar el misterio. Equipados con linternas, cámaras y un par de bocadillos, se dirigieron hacia la Casa de los Lamentos. A medida que se acercaban, la atmósfera se volvía más pesada, como si el aire estuviera cargado de una tristeza palpable. La puerta principal, rechinante y cubierta de moho, se abrió con un simple empujón, revelando un vestíbulo en penumbras. La casa estaba en ruinas, y el olor a humedad llenaba el aire. Las sombras danzaban a la luz de sus linternas, creando un juego de luces y oscuridad que les hacía sentir como si estuvieran siendo observados. Clara, la más aventurera del grupo, tomó la delantera. «Vamos, esto no puede ser tan aterrador», dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. Pero a medida que se adentraban, un escalofrío recorría sus espinas. Mientras exploraban las habitaciones, comenzaron a escuchar susurros suaves, como si alguien estuviera llamándolos desde lo más profundo de la casa. ¿Escuchan eso?, preguntó Sofía, sus ojos abiertos de par en par. «Es como si alguien estuviera llorando». Marco, intentando restarle importancia, dijo: «Es solo el viento, no hay nada de qué preocuparse». Sin embargo, su voz carecía de convicción. Decididos a descubrir la fuente del lamento, el grupo se dirigió hacia el segundo piso, donde las voces parecían ser más intensas. Al llegar al pasillo, encontraron una puerta entreabierta. Clara, impulsada por su curiosidad, empujó la puerta, revelando una habitación en penumbras. En el centro, una vieja cuna estaba meciéndose suavemente, aunque no había ninguna corriente de aire que pudiera haberla movido. «Esto es extraño», murmuró Javier, acercándose a la cuna. Al mirar dentro, se encontró con una muñeca de porcelana rota, con una expresión triste en su rostro. «Es solo una muñeca», dijo Marco,
intentando ocultar su inquietud, pero las lágrimas de la muñeca parecían tan reales, como si estuvieran hechas de cristal. Fue entonces cuando los susurros se convirtieron en lamentos claros y desgarradores. «Ayúdanos», gritó una voz etérea, resonando en las paredes. El grupo retrocedió, aterrorizado, pero la curiosidad los mantenía en su lugar. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó Clara, su voz casi un susurro. En respuesta, una sombra oscura emergió de la esquina de la habitación, tomando la forma de una mujer con el rostro cubierto por una melena desordenada. «Soy Marta», dijo la figura, su voz cargada de dolor. «He estado atrapada aquí desde la noche en que desaparecimos. Mis hijos, no sé dónde están. Debo encontrarlos». El terror se apoderó de los amigos, pero la tristeza en la voz de Marta los hizo dudar. «¿Cómo podemos ayudarte?», preguntó Sofía, sintiendo una profunda empatía por la madre atrapada. «Necesito que encuentren los juguetes de mis hijos. Están escondidos en la casa, y solo así podré liberarme de este tormento», imploró Marta. Clara, sintiendo que su compasión superaba su miedo, se ofreció a ayudarla. «Nosotros los encontraremos. ¿Dónde los escondiste?». Marta apuntó hacia el vestíbulo, donde una sombra más oscura parecía moverse. «Allí», dijo, «donde todo comenzó». Sin dudarlo, el grupo regresó al vestíbulo. La casa parecía cobrar vida a su alrededor, con los sonidos de pasos y murmullos que resonaban en las paredes. Sin embargo, un profundo sentido de determinación los impulsaba. Al llegar al vestíbulo, comenzaron a buscar. Entre las telarañas y el polvo, encontraron un viejo baúl cubierto de suciedad. Con esfuerzo, lo abrieron y descubrieron una colección de juguetes viejos, un oso de peluche desgastado, un trompo y varios bloques de madera. Pero había algo más, algo que les heló la sangre. Al fondo del baúl, encontraron una pequeña caja de música que, al abrirla, comenzó a tocar una melodía suave y melancólica. En ese momento, los lamentos se intensificaron, llenando la casa con una tristeza abrumadora. Clara, sintiendo que estaban cerca de la verdad, se dio cuenta de que la música resonaba con la historia de la familia. «Esto es», exclamó. «Es la clave». Pero al mismo tiempo, la atmósfera se tornó más pesada, y las sombras comenzaron a alargarse, como si quisieran atraparlos. De repente, la figura de Marta apareció frente a ellos, ahora más clara, pero con un rostro de angustia. «Rápido, deben llevar los juguetes a la habitación de mis hijos», ordenó, su voz temblando de desesperación. Sin pensarlo, el grupo corrió hacia el tercer piso, donde se encontraba la habitación infantil. Al abrir la puerta, se encontraron con un espectáculo desgarrador. Las paredes estaban cubiertas de dibujos de niños, pero la habitación estaba vacía. Con el corazón acelerado, colocaron los juguetes en el suelo, y en ese momento, las sombras que rodeaban la casa comenzaron a retorcerse, y una fuerte ráfaga de viento atravesó la habitación. «No», gritó Marta, pero Clara, sintiendo que el tiempo se agotaba, comenzó a tocar la caja de música. La melodía suave resonó en el aire, llenando la habitación con una luz cálida y acogedora. Mientras la música sonaba, las sombras comenzaron a disiparse, revelando la imagen de 3 niños, cada uno con una sonrisa alegre en sus rostros. Eran los hijos de Marta, que habían estado atrapados en la casa, esperando a ser liberados. «Mamá», gritaron al unísono, corriendo hacia la figura de Marta. La sala se iluminó, y la atmósfera pesada se desvaneció, dejando atrás un aire de paz. La figura de Marta sonrió, y al tocar a sus hijos, la tristeza que la había mantenido prisionera comenzó a desvanecerse. «Gracias», dijo, su voz llena de gratitud. «Ahora podré descansar». Con un último susurro de amor, la figura de Marta se desvaneció en un rayo de luz, y las risas de los niños llenaron la habitación. La casa de los lamentos, que había sido un lugar de dolor y sufrimiento, se transformó en un hogar lleno de amor y alegría. Los amigos, con el corazón rebosante de emociones, comprendieron que habían hecho algo extraordinario,
habían liberado a una madre y a sus hijos de un destino trágico. Al salir de la casa, el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, bañando el pueblo con luz dorada. Miraron atrás, y aunque la casa de los lamentos seguía erguida, había algo diferente en su aspecto. Las sombras que una vez la rodearon parecían haber desaparecido, y en su lugar, se sentía una energía de paz y amor. ¿Qué haremos con esta historia?, preguntó Javier, su voz cargada de asombro. La contaremos, respondió Clara, con una sonrisa en el rostro. Para que nunca olvidemos que el amor puede trascender incluso la muerte. Así, la Casa de los Lamentos, una vez un lugar de terror, se convirtió en un símbolo de esperanza y redención. Los amigos aprendieron que, a pesar de los miedos que los mantenían atrapados, siempre hay una salida hacia la luz, y que la empatía y el amor pueden liberar incluso las almas más perdidas. Y aunque las sombras de la casa nunca desaparecieron por completo, ahora llevaban consigo la historia de Marta y sus hijos, un eco de amor que resonaría en el pueblo para siempre. La Casa de los Lamentos, que había sido un refugio de tristeza, se transformó en un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, siempre hay luz que puede guiar el camino. En un pequeño pueblo rodeado de colinas cubiertas de niebla, existía una casa antigua conocida como la Casa del Espejo Roto. Los habitantes del lugar evitaban acercarse a ella, pues la leyenda decía que quien se mirara en su espejo perdería parte de su alma. La casa, cubierta de hiedra y con ventanas polvorientas, se alzaba solitaria al final de un camino olvidado, como si guardara secretos que no debían ser revelados. Pero esa noche, un grupo de 5 amigos, Martín, Laura, Felipe, Ana y Carla, decidió que era hora de desafiar el misterio que envolvía la casa. La luna brillaba con fuerza, iluminando el sendero que conducía a la puerta de la casa. Al llegar, el aire se volvió frío y pesado, y una extraña sensación de ser observados se apoderó de ellos. Con una mezcla de valentía y nerviosismo, empujaron la puerta, que se abrió con un chirrido agudo, revelando un vestíbulo cubierto de polvo y telarañas. Las sombras se alargaban en las paredes, y el silencio era abrumador. «Esto es más aterrador de lo que pensé», murmuró Laura, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Pero Martín, con su espíritu aventurero, insistió en que debían seguir adelante. «No podemos rendirnos ahora. Vamos a explorar», dijo, avanzando hacia el salón. La tensión era palpable, y cada paso resonaba como un eco en la oscuridad. A medida que recorrían la casa, descubrieron habitaciones llenas de muebles antiguos cubiertos de sábanas blancas. En cada rincón había objetos que parecían contar historias olvidadas, pero lo que más les inquietaba era el espejo que se encontraba en el salón. Era un gran espejo de marco dorado, y su superficie estaba rota en varias partes, reflejando distorsiones de los rostros de los amigos. «¿Por qué será tan especial este espejo?», preguntó Felipe, acercándose con curiosidad. «Dicen que puede mostrarte lo que realmente eres», respondió Ana, recordando las historias que había oído de niña. Sin embargo, a pesar del temor, la curiosidad los impulsó a acercarse. «Vamos, hagamos una prueba», propuso Martín, acercándose al espejo. «Solo un vistazo. No puede ser tan malo». A pesar de las advertencias de sus amigos, se colocó frente al espejo y, al mirarse, sintió una extraña conexión. Su reflejo parecía distorsionarse, y en lugar de su propia imagen, vio fragmentos de su vida, momentos felices, pero también sus mayores miedos y fracasos. «Esto no está bien», murmuró, retrocediendo. «Es como si me estuviera mostrando cosas que no quiero ver». En ese momento, Laura decidió que era su turno. Se acercó al espejo, y al mirarse, sintió una profunda tristeza invadiendo su corazón. La imagen reflejada mostraba no solo su belleza, sino también las inseguridades que había llevado toda su vida. No puedo seguir mirando esto», dijo, apartándose rápidamente. Los demás amigos comenzaron a sentir el mismo efecto. Cada uno, a su turno, se vio atrapado en una espiral de emociones intensas, enfrentando sus propios demonios.
Felipe vio la decepción en su reflejo, mientras que Ana se vio enfrentada a sus miedos más profundos. Carla, por su parte, sintió una soledad abrumadora al ver su reflejo, que parecía gritarle que había perdido su camino. «Debemos salir de aquí», dijo Felipe, su voz llena de pánico. Pero antes de que pudieran moverse, un frío intenso llenó la habitación. El espejo comenzó a brillar con una luz oscura y pulsante, y una sombra emergió de él, tomando forma humana. Era una figura alta, envuelta en una niebla oscura, con ojos que parecían absorber toda la luz. «¿Quiénes son ustedes para perturbar mi hogar?», preguntó la sombra, su voz resonando en las paredes. «Ustedes han invocado los ecos de sus propios miedos». El grupo retrocedió, aterrorizado. «Lo siento, no queríamos», comenzó a decir Laura, pero la sombra levantó una mano, interrumpiéndola. «Cada uno de ustedes debe enfrentar lo que ha ocultado en su corazón. Este espejo revela la verdad, y es su oportunidad de liberarse», dijo la sombra, su tono cargado de un profundo desdén. «¿Qué harán? ¿Escaparán o se quedarán a enfrentar su destino?». Martín, sintiéndose abrumado por el miedo, se volvió hacia sus amigos. «No podemos quedarnos aquí, ¿debemos irnos?». Pero Ana, a pesar de su terror, sintió que había algo importante que aprender de aquella experiencia. «Tal vez deberíamos quedarnos. Tal vez esto sea nuestra oportunidad de sanar». Los demás se miraron, indecisos, pero la voz de la sombra resonaba en sus mentes. Si eligen irse, volverán a sus vidas, pero siempre estarán marcados por el miedo. Si deciden quedarse, enfrentarán la verdad, tal vez, encontrarán la paz. Con esas palabras, la sombra retrocedió hacia el espejo, dejando un aire de incertidumbre en la habitación. Después de un momento de tensión, Clara finalmente habló. «No podemos huir de nuestros problemas. Tal vez esta sea la forma en que podamos enfrentarlos». Con una profunda respiración, se acercó al espejo una vez más, decidida a mirar. Al enfrentar su reflejo, sintió que la tristeza la envolvía. Pero esta vez, no se rindió. «He vivido con miedo a no ser suficiente. Pero estoy lista para aceptarlo», dijo, y al pronunciar esas palabras, el espejo comenzó a brillar intensamente, envolviendo la habitación en luz. Los demás amigos, inspirados por el valor de Ana, decidieron unirse. Cada uno dio un paso hacia el espejo y, al mirar sus propios reflejos, comenzaron a hablar sobre sus miedos y emociones. «Soy inseguro», admitió Felipe. «Siempre he temido decepcionar a los demás». Yo no quiero estar sola», dijo Carla, con lágrimas en los ojos. «Pero sé que puedo encontrar mi camino». A medida que cada uno enfrentaba sus demonios, la sombra comenzó a desvanecerse, y el aire se volvió más ligero. Con cada palabra de verdad que compartían, la sombra perdía fuerza. «La aceptación es la clave», murmuró la sombra, ahora con un tono más suave. «Si enfrentan sus miedos, podrán liberarse». Cuando todos terminaron de hablar, el espejo estalló en un torrente de luz, y la figura oscura se desvaneció en el aire. El vestíbulo, antes pesado y oscuro, ahora brillaba con una luz cálida y acogedora. Los amigos, llenos de una sensación de liberación, se miraron entre sí, sintiendo que habían superado una prueba que los había unido aún más. «Lo hicimos», dijo Laura, sonriendo. «Hemos enfrentado nuestros miedos». Con esa afirmación, el grupo decidió que era hora de salir de la casa del espejo roto. Al cruzar la puerta, el aire frío de la noche ya no les pareció tan intimidante. Habían encontrado fuerza en su vulnerabilidad y, al hacerlo, habían desmantelado la maldición que la casa había guardado durante tanto tiempo. Cuando se alejaron, miraron hacia atrás y vieron que el espejo estaba roto en 1000 pedazos, pero ya no parecía amenazante. Era como si hubiera liberado sus secretos, y en su lugar, había dejado una sensación de paz en el ambiente. La casa del espejo roto, que antes era un símbolo de terror, se había convertido en un lugar de sanación. «¿Qué haremos con esto?», preguntó Felipe, mientras caminaban hacia la luz de la luna. «Contaremos nuestra historia», respondió Ana. «Para que otros sepan que enfrentar la verdad puede ser aterrador, pero también es liberador». Así, la casa del espejo roto se convirtió en un recordatorio de que, aunque a veces debemos enfrentarnos a nuestros miedos más profundos, siempre hay luz al final del túnel. La valentía de un grupo de amigos había transformado un lugar de tristeza en un símbolo de esperanza y sanación, demostrando que la verdadera fuerza reside en la capacidad de enfrentar lo que llevamos dentro. En un rincón olvidado de un pueblo pequeño,
se alzaba una vieja casa de piedra conocida como la Casa de los Susurros. Las leyendas contaban que, por las noches, se escuchaban voces misteriosas que parecían emanar de las paredes. Los aldeanos creían que eran las almas de aquellos que habían vivido en la casa, atrapadas entre la vida y la muerte, lamentando sus destinos. La casa había estado deshabitada durante años, pero un día, un grupo de jóvenes aventureros decidió explorarla, ignorando las advertencias de los ancianos del pueblo. Una cálida noche de verano, Carla, Javier, Lucía, Marcos y Pedro se reunieron en la plaza del pueblo. La curiosidad los había llevado a hablar de la Casa de los Susurros, y entre risas y bromas, decidieron que debían comprobar si las historias eran ciertas. Con linternas en mano y una mezcla de emoción y nerviosismo, se dirigieron hacia la casa, dispuestos a descubrir sus secretos. Al llegar, la casa parecía cobrar vida bajo la luz de la luna. Las sombras danzaban en las paredes y el aire estaba impregnado de un silencio inquietante. «Esto es más aterrador de lo que pensé», murmuró Lucía, apretando el brazo de Carla. «No te preocupes, solo son historias», respondió Carla, aunque su propia voz temblaba. Con un empujón, abrieron la puerta principal, que chirrió como si despertara de un largo sueño. Un olor a moho y polvo llenó sus pulmones mientras cruzaban el umbral. El vestíbulo era amplio, con muebles cubiertos de sábanas blancas, como si los fantasmas de los antiguos moradores estuvieran allí, esperando a ser recordados. Al avanzar, comenzaron a escuchar susurros suaves, casi imperceptibles, que parecían provenir de la sala principal. «¿Escuchan eso?», preguntó Pedro, mirando a sus amigos con ojos grandes. «Es como si alguien estuviera hablando». «Tal vez son solo ruidos de la casa», sugirió Marcos, tratando de mantener el ánimo. Pero los susurros se hicieron más claros, llenando el aire con palabras ininteligibles. Siguiendo los sonidos, llegaron a la sala, donde encontraron un viejo piano cubierto de polvo. Al acercarse, Lucía notó que las teclas estaban ligeramente levantadas, como si alguien hubiera estado tocando. «Esto es extraño», dijo, presionando una tecla. El sonido resonó, y los susurros se intensificaron, como si la música hubiera despertado a los espíritus. «Tal vez deberíamos irnos», sugirió Javier, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Pero antes de que pudieran moverse, una brisa fría sopló a través de la sala, apagando las linternas y sumiendo todo en la oscuridad. Los susurros se transformaron en gritos desgarradores. «Ayuda, ayuda», resonaron en sus oídos, llenos de desesperación. El grupo, aterrorizado, intentó encontrar la salida, pero la casa parecía estar cambiando a su alrededor, como si estuviera viva. «Rápido, hacia la puerta», gritó Marcos, pero la sala se expandía, y las paredes parecían cerrarse sobre ellos. Mientras intentaban escapar, las voces comenzaron a hacerse más claras, revelando fragmentos de historias trágicas. «Nunca debimos irnos», decía una voz femenina. «Los niños, no pudimos salvarlos». La angustia en el aire era palpable, y cada uno de ellos sentía que las almas perdidas los estaban llamando, recordándoles la tristeza que llevaban consigo. Carla, sintiendo una conexión inexplicable con los susurros, gritó: «¿Quiénes son? ¿Qué quieren de nosotros?». En respuesta, una figura etérea apareció ante ellos, una mujer con ojos llenos de dolor. «Soy Elena, la madre de los niños que vivieron aquí. Están atrapados, y no puedo encontrar la paz sin ellos», dijo, su voz resonando con tristeza. «¿Qué les pasó?», preguntó Lucía, sintiendo que sus palabras podrían cambiar el rumbo de la historia. Elena cerró los ojos, recordando el día que su familia había desaparecido en un trágico accidente. «Una noche de tormenta, la casa se inundó, y no pude salvarlos. Desde entonces, sus almas han estado atrapadas aquí, esperando a ser liberadas». Los amigos, con el corazón en un puño, comprendieron que debían ayudarla. «¿Cómo podemos hacerlo?», preguntó Pedro, sintiendo una profunda empatía por la madre que había sufrido tanto. «Deben encontrar sus juguetes, los únicos objetos que les ataban a esta vida», respondió Elena,
su rostro reflejando esperanza y desesperación. ¿Dónde están?, preguntó Javier. En el ático, bajo las tablas del suelo, respondió Elena. Pero tengan cuidado, la casa se alimenta de su miedo. Sin dudarlo, el grupo se dirigió hacia el ático, sintiendo el peso de la tristeza en el aire. Al subir las escaleras, un frío gélido les dio la bienvenida, y los susurros se hicieron más intensos, casi como un coro de lamentos. Al llegar al ático, encontraron un espacio lleno de polvo y sombras. ¿Dónde están los juguetes?, murmuró Carla, buscando entre las viejas cajas. Mientras rebuscaban, comenzaron a encontrar objetos, una muñeca de trapo desgastada, un coche de madera y un pequeño oso de peluche. Pero aún faltaba algo. ¿Qué más debemos encontrar?, preguntó Lucía, sintiendo que el tiempo se agotaba. El último juguete, gritó Marcos, recordando las historias. El álbum de fotos de la familia. Buscando frenéticamente, encontraron un viejo álbum escondido en un rincón oscuro, cubierto de telarañas. «Lo tenemos», exclamó Pedro, sintiendo que algo en el ambiente se iluminaba. Con los juguetes reunidos, regresaron al salón donde Elena había aparecido. «Aquí están», gritaron, mostrando los objetos. Elena sonrió, su rostro iluminado por la esperanza. «Ahora, deben colocar todo en el piano», dijo, señalando el instrumento. Al hacerlo, el piano comenzó a vibrar, y una melodía suave y nostálgica llenó el aire. «Esta música traerá a mis hijos de regreso», dijo Elena, sus ojos brillando con lágrimas. Mientras tocaban, las sombras en la sala comenzaron a danzar, y los susurros se convirtieron en risas infantiles. De repente, dos figuras etéreas, los niños de Elena, aparecieron junto a ella. «Mamá, estábamos tan asustados», dijeron en coro, corriendo hacia su madre. Elena, con lágrimas de alegría, los abrazó. «Finalmente están a salvo», susurró. La casa, que había sido un lugar de sufrimiento, ahora se llenaba de luz y risas. Con un brillo radiante, Elena y sus hijos comenzaron a desvanecerse, pero antes de irse, miraron a los amigos con gratitud. «Gracias por liberarnos. Siempre estarán en nuestros corazones», dijeron antes de desaparecer en un destello de luz. El grupo, aún temblando por la experiencia, sintió una profunda paz. La casa de los susurros ya no era un lugar de terror. Se había transformado en un espacio de amor y reconciliación, y los ecos de las risas infantiles llenaron el aire, sustituyendo los lamentos que antes resonaban en las paredes. Al salir de la casa, el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, bañando el pueblo con luz dorada. Miraron hacia atrás, y aunque la casa seguía ahí, ya no parecía amenazante. Era un recordatorio de que el amor puede trascender el dolor, y que las almas perdidas pueden encontrar la paz con la ayuda de aquellos dispuestos a escuchar. «Contaremos esta historia», dijo Carla, sonriendo a sus amigos. «Para que nadie olvide que la empatía y la compasión pueden sanar incluso las heridas más profundas». Así, la casa de los susurros se convirtió en un símbolo de esperanza y redención, un lugar donde los ecos de la tristeza habían sido reemplazados por las risas de la alegría, recordando a todos que, aunque la oscuridad puede ser aterradora, la luz siempre encontrará la manera de prevalecer.